¿Qué tal, estimados estudiantes? Soy el doctorando Luis Clement Arredondo y les doy la bienvenida a la materia de ecuaciones diferenciales. Vamos a iniciar con la cápsula uno, teoría preliminar y variables separables. Antes de abordar la resolución de problemas, es fundamental comprender la semántica de las ecuaciones diferenciales ordinarias. El lenguaje matemático es preciso y cada símbolo tiene un significado físico y lógico. Y consideremos la notación de Leibniz con respecto a esta ecuación. La expresión debe leerse formalmente como la derivada de y con respecto a x es igual a una función f que depende de x y y. Es decir, la derivada de y con respecto a x es igual a una función que depende de x y y, tal como lo tenemos en la ecuación. ¿Ok? La variable independiente x representa el parámetro de cambio que no depende del sistema, por ejemplo, el tiempo o la posición. La variable dependiente y es la función incógnita que deseamos encontrar denotada como x de y. Su valor depende de la variable independiente. Y la derivada de y con respecto de x representa la tasa de cambio instantánea y no debe interpretarse como una simple división, sino como un operador que indica cómo varía y ante qué cambios infinitesimales eh, responde y con respecto de x. Para seleccionar el método de solución adecuado, debemos clasificar la ecuación según su orden y su linealidad. En el orden de una ecuación diferencial, el orden de una ecuación está determinado por la derivada de mayor jerarquía presente en la ecuación. Por ejemplo, en este caso tenemos un 2. Esta es de segundo orden debido pues a que nos está pidiendo una segunda derivada. La linealidad de una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial lineal si cumple dos condiciones estrictas. Número uno, condición de grado. La variable dependiente y todas sus derivadas tienen exponente de grado uno. Y condición de coeficientes. Los coeficientes de los términos dependen exclusivamente de la variable independiente x. Cualquier función no lineal de y, como seno de y, e de y o y cuadrada, hacen que la ecuación pues ya no sea lineal. En variables separadas o separables se aplica a ecuaciones de primer orden que pueden manipularse algebraicamente para separar las diferencias a los lados opuestos de la igualdad, permitiendo integrar independientemente. Bien, a continuación pues vamos a desarrollar un ejercicio de variables separadas. Resolver la ecuación diferencial sujeta a una condición inicial, que sería el problema de valor inicial. Y este nos dice 1 más x que multiplica la derivada de y menos y de x es igual a 0. Y esto está sujeto a que y, sujeto de, o en función de 0, es igual a 2. El objetivo es agrupar todos los términos que contienen y con la derivada de y los términos que tienen x con la derivada de x. Transponemos el término negativo al lado derecho. Recordemos la ecuación inicial. ¿Ok? Entonces ahora el término negativo se va al lado derecho y pasa como positivo. Dividimos ambos lados entre 1 más x para separar las variables. Por lo tanto, quedaría la derivada de x sobre y es igual a la derivada de x sobre 1 más x. Paso 2, integración. Integramos ambos miembros de la ecuación. La integral de y sobre y es igual a la integral de x sobre 1 más x. El resultado de ambas integrales corresponde al logaritmo natural que agrupamos la constante de integración C1 a la derecha. Por lo tanto, nos quedaría logaritmo natural de y eh, es igual a logaritmo natural de 1 más x más C1.
¿Ok? De esa manera. ¿Ok? Paso 3, solución explícita. Para obtener y eliminar el logaritmo, aplicamos la función exponencial con una base e a toda la ecuación. Por lo tanto, nos quedaría exponenciado logaritmo natural de y es igual a e logaritmo natural o exponenciado logaritmo natural de 1 más x más c1. Utilizando las leyes de los exponentes, tenemos que e a la exponenciado a b es igual a e por a eh, por e por b. Y sería igual a logaritmo natural, perdón, y sería igual a e exponenciado logaritmo natural de 1x por e a la c1. Simplificación de la solución general. Simplificando la exponencial y el logaritmo se cancelan. Y redefiniendo la constante nos quedaría exponenciado a la c1 es igual a c. Por lo tanto, y es igual a c por 1 más x. Y la solución general nos dice y es igual a c por 1 más x. Paso 4, aplicamos la condición inicial, y en función de 0 es igual a 2. Esto significa que cuando x es igual a 0, y será igual a 2. Sustituimos en la solución general, perdón chicos, sustituyendo 2 es igual a C1, perdón, a C por 1 más 0. Por lo tanto, 2 es igual a C por 1. C es igual a 2 o 2 es igual a C. Sustituimos el valor de C en la solución general para obtener el resultado final. La solución particular nos quedaría y es igual a 2 por 1 más x. Resumiendo, primero hay que separar las variables, agrupar términos con y derivada de y a un lado de la expresión y términos con x y derivada de x al otro lado de la expresión. Después integrar, aplicar la integral a ambos lados de la ecuación. Posteriormente obtener la solución general explícita mediante el despeje y aplicar la condición inicial, encontrar la constante para la solución particular. Conceptos clave para recordar. Se debe utilizar un lenguaje matemático preciso. Cada símbolo tiene un significado físico y lógico específico. La notación de Leibniz, derivada de con respecto a la derivada de x, representa la tasa de cambio instantánea. La clasificación es fundamental. Identificar el orden y la linealidad en una ecuación es esencial para seleccionar el método de solución adecuado. Y este método requiere que la ecuación pueda manipularse para separar completamente las variables antes de integrar. La solución general contiene una constante arbitraria C y la solución particular se obtiene aplicando condiciones iniciales. Verificación de la solución. Siempre es recomendable verificar que la solución obtenida satisface tanto la ecuación diferencial original como la condición inicial. Para verificar la ecuación se sustituye y es igual a 2 por 1 más x en la ecuación original que nos decía 1 más x de la derivada de y menos y de la derivada de x es igual a 0. Calcular la derivada de y es igual a 2 por la derivada de x y comprobar 1 más x por 2 por la derivada de x menos 2 por 1 de x, perdón, más x por la derivada de x es igual a 0. Verificar la condición inicial, evaluar x es igual a 0. Si y de 0 es igual a 2 por 1 más 0, que es igual a 2, entonces se cumple que y es igual a 2. Para concluir, se ha completado el estudio de la teoría preliminar y el método de variables separables para ecuaciones diferenciales de primer orden, con los fundamentos establecidos, que es comprender el lenguaje y la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Método aplicado, denominamos el método de variables separables paso a paso. Y problema resuelto, obtuvimos la solución particular verificada. Pues bien, estimados estudiantes, con esto concluimos esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.